otra vez por vuestra asistencia. El tema de hoy va a ser uno de los grandes temas de la filosofía. Os envié un correo al grupo de filosofía con un texto de Barba, se llama el apellido, que habla sobre un libro de Bascuñana, que el libro se titula La tiranía de la verdad. La lectura de ese artículo, un artículo que por cierto me envió un compañero de filosofía, mi amigo Alejandro, que a él le pareció interesante y me lo envió a mí para ver si a mí también me parecía interesante, y a mí también me lo pareció, y yo se lo he enviado a mis alumnos para que hagan un trabajo sobre él. O sea que el texto pues tiene un cierto recorrido. Espero que a vosotros también os haya gustado, los que lo habéis leído, y será uno de los textos que voy a tener como punto de referencia en la exposición de hoy. El texto se titula La tiranía de la verdad. La palabra clave aquí, filosófica, es la palabra verdad. La palabra verdad asociada a otra palabra que ya no es filosófica, sino que es política, que es la palabra tiranía. Bien, ¿qué tendrá que ver la filosofía con la tiranía? Eso podría ser ya una de las preguntas que nos podríamos hacer. ¿Qué tiene que ver la verdad con un régimen político despótico? Esa es la gran pregunta. Un momento. A ver. Todo lo que he dicho es correcto. Estaba hablando. Sí. Bien, sigamos. Vale. Para aproximarnos a este texto, primero tengo que hablar de cuándo la cuestión de la verdad se convierte en algo políticamente problemático. Cuando la verdad se convierte en un problema político. Eso es lo que hemos de dar inicio ahora. En el siglo V a.C., sabéis, en Atenas se da la primera democracia que se conoce. La famosa democracia de Pericles, que es el gobernante que se hizo cargo de aquel régimen democrático, y eso se conoce en filosofía como el paso de la physis al nomos. La filosofía nace con el paso del mito, es decir, del pensamiento religioso, mitológico, a un pensamiento racional, al logos, ¿no? Ahí es cuando nace la filosofía, en el siglo VI. Pero en el siglo V se da otro paso, que es el paso, como os digo, de la physis, es decir, physis, naturaleza, al nomos, es decir, al orden social, de la naturaleza a la sociedad. Y eso para los filósofos va a ser una cuestión de les va a crear muchísima curiosidad. ¿Por qué? Porque, claro, desde el punto de vista político, la aparición por primera vez de una democracia, o la aparición por primera vez de una democracia supone, imaginaos, en toda la historia de la humanidad hasta ese momento, supone un cataclismo, algo inconcebible. ¿Por qué es algo inconcebible? Porque hasta ese momento el fundamento ideológico de los gobiernos, de las aristocracias, porque eran aristocracias, monarquías o aristocracias, no vamos a distinguir, era no el orden social, no eran leyes humanas, sino que eran leyes físicas, leyes naturales. Es decir, en los tiempos donde había regímenes aristocráticos, monárquicos, lo que fundamentaba, lo que daba
lo que justificaba el que esa aristocracia gobernara sobre el pueblo era una justificación basada en las leyes de la naturaleza. ¿Y cuáles son las leyes de la naturaleza? El fuerte gobierna sobre el débil. Y no lo hacen con mala intención, sino que lo asumen porque, caramba, si alguien nos tiene que defender, si alguien nos tiene que proteger, pues que sea el mejor de todos nosotros, ¿no? Si alguien tiene que tomar decisiones, pues que sea el que ha demostrado ser más espabilado, ¿no? El guerrero más brillante, el noble, ¿no? El que destaca por encima de los demás. Aristocracia significa aristos, significa mejor, ¿no? Kratos, poder, el poder de los mejores. Y era algo que se asumía como algo natural, algo incontestable. En ese momento, eso que es incontestable es lo que podemos llamar algo verdadero. Lo que es verdadero es lo que no se pone en cuestión. Luego, la naturaleza se identificaba con lo verdadero. Desviarse de la naturaleza era, pues, desviarse de lo verdadero y correr hacia lo antinatural, hacia lo pervertido. Y por tanto, con la necesidad de corregir esa desviación y volver al curso natural de las cosas. El curso natural, insisto, es la ley de la selva. El pez grande se come al chico, el fuerte gobierna al débil, esa es la jerarquía. Bien, pues en el siglo V, con la aparición de la democracia, esto que es lo que había sido lo normal, lo incontrovertible, esto se desmorona, se cae. Porque la democracia es justo lo contrario. La ley de los débiles, es decir, la ley de la mayoría, es la que gobierna sobre la minoría. Democracia, significa eso, ¿no? Demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Bien. Y esto filosóficamente, ¿por qué es un cataclismo, algo que a los filósofos les va a atraer muchísimo para poder reflexionar sobre ello? Porque, claro, es antinatural que los débiles gobiernen sobre los fuertes. Es antinatural. Es algo que se han inventado. En cuanto a antinatural, se han inventado los seres humanos, en concreto aquellos atenienses. Se lo han inventado, se lo han sacado de la manga. Van en contra del curso natural de las cosas. ¿Cómo que los débiles son los que tienen que gobernar sobre los fuertes? Bien. En cuanto que eso es una invención, en cuanto que eso es una invención, ¿de acuerdo? Con la invención esa va asociada otra cantidad de leyes que se inventan, porque lo que en democracia se vota, pues se vota eso, ¿no? Se vota leyes que salen adelante porque una mayoría, el pueblo, decide que tiene que ser eso y no lo que piensa la minoría. Todos son leyes inventadas. De tal manera que por primera vez aparecen dos realidades distintas. Antes solamente había una realidad, la naturaleza. Ahora hay dos. El mundo natural y el mundo humano. Naturaleza y sociedad. Y además se rigen por leyes distintas. Las leyes de la naturaleza, las de siempre. Ya las hemos comentado, las de la fuerza. Las leyes humanas, las que los humanos deseen que sean, puede ser cualquiera. Porque en democracia puede ser cualquiera ley la que nos propongamos entre todos tener. Todo es arbitrario, todo depende de nuestra voluntad. Ahora la mayoría decide una cosa, al cabo de un tiempo decidirá otra, y tan bueno es lo anterior como lo posterior,
¿Qué pasa con ese mundo? ¿Qué pasa con esa sociedad que ya no se rige por leyes sociales, sino que se rige por leyes humanas? Que son los propios hombres los que construyen su propia realidad. El mundo en el que viven, que no es otro que la sociedad. Porque ahí empiezan a tener conciencia de que los hombres no viven en la naturaleza, los seres humanos viven en la sociedad. Una sociedad que ha sido construida por ellos. Bien. Y automáticamente a esta situación, dime, Paco, ya te veo que estás... Señor profesor, venga, vamos. Tengo una pregunta para usted. Dime. Si ya en la época griega, antigua Grecia, Pericles inventó la democracia y siempre el poderoso prevalecía sus ideas sobre el pobre, no acepta que el hijo de un peón caminero pueda ser senador. No lo acepta. Claro. Entonces, ¿ha cambiado algo esa actitud de hace 20 siglos al día de hoy? ¿Hay alguna reforma sobre el tema? ¿O estamos más o menos parecidos a lo que había en aquella época? Bueno, a esa pregunta voy a responder a lo largo de toda la obra. Y después cada cual se saque sus conclusiones. Yo no te voy a decir si estamos mejor o peor, si es igual o no, ¿vale? Yo cuando acabe, que cada cual tenga su propia opinión. Gracias, señor profesor. No hay de qué. Pero luego nos pregunta cada uno. Pero vamos a eso, ¿no? Vamos a ver, justamente porque esa es la pregunta clave, Paco, la pregunta es esa. Lo que estamos haciendo es reflexionar, no sobre lo que pasó en aquella época, sino que vamos a intentar reflexionar sobre lo que pasa en nuestra época, pues teniendo como punto de referencia a aquellos primeros libros. Bien, con esta situación, con esta primera democracia, surge un problema filosófico y político. Ya filosofía y política ya empiezan a tener ahí una gran relación. ¿Y cuál es el problema filosófico, político, que va a enzarzar a los filósofos a discusiones tremendas? El siguiente problema. Sócrates, Platón y Aristóteles van a ser filósofos que van a recelar de esa democracia. Van a recelar. Yo no diría que van a estar completamente en contra, algunos dirán que sí, vamos. Pero yo lo voy a dejar en un término más o menos matizado en cuanto a su recelo. Vamos a decir que recelan. ¿Y por qué recelan? Recelan por lo siguiente. Porque dicen, oye, esto de la democracia es fantástico, pero hay un problema muy gordo, que si gobierna la mayoría, y la mayoría son los ignorantes, porque el pueblo no ha accedido a la cultura, a la educación, son gente bastante elemental, entonces todas las decisiones que Atenas adopte, todas las decisiones políticas, pueden ser muy equivocadas, porque esta gente no sabe nada de política. Va a tomar decisiones pensando solamente en ellos, y no en el interés general. Y eso va a llevar a Atenas a la ruina, al desastre. Lo cierto es que van a acabar culpando a la democracia de la derrota de Atenas contra Esparta, una ciudad mucho más bruta, más elemental, muy guerrera, eso sí, pero que por eso mismo a los delicados atenienses los van a vencer con facilidad, ¿no? Bien, vale, ese es el problema. ¿Cómo pueden gobernar los débiles si son la mayoría y estos no tienen conocimientos suficientes para llevar a cabo un buen gobierno? El argumento es tremendo, claro, y ponen los típicos argumentos, ¿no? Pues, ¿cómo va, yo qué sé, cómo va un cirujano a
a votar en una operación quirúrgica para ver por dónde corta y vamos a decir, venga, entre todos, ¿por dónde meto el bisturí? Hombre, eso sería tremendo, ¿no? Pues será el cirujano el que tenga que decidirlo, no el personal de enfermería. El ejemplo está claro. Y ellos, pues constantemente ponen ejemplos de este tipo. Vale. ¿Cuál es el contraargumento de los filósofos que van a apoyar la democracia y por tanto el gobierno de la mayoría, de los débiles? El argumento va a ser el siguiente. Vamos a demostrar que por muy listo que sea alguien, no puede demostrar que está en posesión de la verdad. Tal vez en un quirófano yo no diría que sí, que no. Pero desde luego en términos políticos, a ver cómo se demuestra eso de que uno está en posesión de la verdad. Entre otras cosas porque todo el conocimiento que poseemos, lo poseemos a través de los sentidos, de lo que vemos. Y cada cual ve las cosas a su manera. Nadie puede decir que lo que él ve lo tiene que ver otro exactamente igual que él. Y que él lo vea diferente no quiere decir que él esté equivocado y yo en lo cierto. Simplemente es que tenemos opiniones distintas. Igualmente válidas, o mejor dicho, y esto va a ser una discusión que va a venir después con el tema de la posverdad, igualmente equivocadas, igualmente sin valor. Tu opinión y la mía valen exactamente lo mismo, es decir, nada. Porque todos estamos equivocados, porque nadie puede asegurar que está en posesión de la verdad. Por lo tanto, si nadie puede asegurar que está en posesión de la verdad, entonces, la opinión de cualquiera vale lo mismo que la del pretendido más sabio de Atenas. Sócrates, Platón o Aristóteles. Todas las opiniones valen lo mismo, es decir, nada. Y, por lo tanto, hagamos un criterio para decidir lo que hemos de hacer. Votemos y la opinión que más apoyo tenga, pues que sea esa la que decidimos que adoptamos todos. Pero ojo, para eso hemos de asumir que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Eso es lo que podríamos llamar una actitud escéptica. Los sofistas plantean el escepticismo, es decir, de cualquier afirmación se puede dudar. Nada es demostrable. Y el que quiera demostrarlo, pues que empiece ahí a decirnos y que lo intente. Ese es el reto que van a recoger, ¿no? Como un testigo. No, los retos, ¿cómo se hacen? Se afrontar. Ese es el reto que van a afrontar Platón y Aristóteles. Van a decir, decís que no es posible encontrar la verdad. Nosotros os vamos a demostrar que sí se puede. Por tanto, la obsesión de Sócrates, de Platón y de Aristóteles es demostrarle a los sofistas que, haciendo un buen uso de la razón, es posible encontrar una verdad en la que todos estemos de acuerdo. ¿Qué es posible? Ahora, haciendo, desde luego, pues, un procedimiento, un método riguroso para demostrar realmente que a la verdad que se ha llegado no se ha llegado de cualquier manera, que no es una ocurrencia, sino que realmente ha sido un proceso muy sesudo de trabajo argumentativo, racional, intentando encontrar esa verdad.
para para estos filósofos, para Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los tres grandes filósofos clásicos, pues encontrar esa verdad es, desde un punto de vista político, totalmente necesario. Su deseo, lo que ellos piensan es lo siguiente: en una sociedad donde todo el mundo tenga su propia verdad, o más aún, donde todo el mundo, donde nadie crea en la verdad, es una sociedad que no puede estar, no puede aspirar a estar unida. Esa sociedad va a estar compuesta de individuos, cada uno pensando a su manera, pensando en sus propios intereses particulares, y no van a tener esa verdad común que les haga tener ese espíritu que llamamos actualmente en plan deportivo, espíritu de equipo, ¿no? Es decir, todos a una, pero a una, la cuestión está en saber qué una es el que nos tiene qué idea, qué meta, qué objetivo es en el que nos tenemos que poner de acuerdo para luchar todos por ello. Claro, dice Platón y Aristóteles, si encontramos esa verdad, Atenas volverá a recuperar el esplendor, la fortaleza que había perdido. Pero esa verdad la puede encontrar. Si no, Atenas está perdida. Bien. El texto que os he enviado habla precisamente de la tiranía de la verdad. Porque, claro, los sofistas, los demócratas del momento, decían, ya verás tú, como diciendo que ellos han encontrado la verdad, van a acabar imponiéndola. Se van a convertir en unos auténticos tiranos. Platón, con que se ha de gobernar el rey filósofo, y como yo soy, que soy yo, ¿no? El Platón. Y como yo soy muy listo y sé cuál es la idea del bien, pues ya está. Yo les voy a decir a mis ciudadanos qué verdad es esa en la que todos hemos de coincidir. Evidentemente, el que no coincida se convierte automáticamente en un peligro para el grupo, porque es todos a uno. No puede haber alguien que diga, pues yo no estoy de acuerdo. Pero hombre, es como si yo digo 2 más 2 es igual a 4, y que alguien de vosotros me diga, pues yo no estoy de acuerdo. Hombre, ¿cómo que no estás de acuerdo? Tú al manicomio, tú no puedes funcionar con los demás, tú estás como una cabra. Es más, eres peligroso si vas por ahí divulgando que 2 más 2 es igual a 5. Eres un idiota o un tipo peligroso. Claro. Contra la verdad no se permiten disensiones. La verdad es la verdad. No se permite ningún tipo de disensión. Platón dice, yo he demostrado cuál es la idea del bien, en qué consiste el orden que tiene que ordenar una sociedad. Y eso es indiscutible, indiscutible. Y lo mismo hará Aristóteles. Ya no con la idea del bien, sino con la idea del justo medio, donde él va también a proponer un gobierno muy peculiar, la república, para él, que es la sociedad perfecta. La sociedad perfecta. Bien. Hay una postura intermedia. Creo que hay una postura intermedia, que es la postura que se defiende en el texto que os he pasado. La postura intermedia es la siguiente. Es la de Sócrates. Es lo que dice la del texto. Tampoco me apostaría por ello, pero bueno.
La postura de Sócrates, ¿cuál es? ¿Cuál es la postura de Sócrates? Dice lo siguiente. Vamos. Por eso, Sócrates está entre los sofistas y sus discípulos. No se sabe muy bien, está ahí a medio camino entre ser considerado un sofista o ser de la escuela, dijéramos, platónico-aristotélica de la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque Sócrates dice lo siguiente. Dice: entre que no hay ninguna verdad y que todo es opinable, y que hay una única verdad que es indiscutible, hay un camino intermedio, que es el verdaderamente democrático. ¿Vas a preguntarme algo? Porque si no, dímelo ya. Señor profesor, desde mi corto entendimiento quisiera aclarar 3 palabras que dijo Sócrates. Solo sé que no sé nada. ¿Qué dijo en estas 3 palabras? Vale, pues muy bien, vamos a eso, porque es justamente lo que voy a explicar hoy. Te adelantas muy bien el curso de mi exposición. Pues efectivamente, como muy bien me ha adelantado Paco, con gran intuición, pues justamente, ¿cuál es la propuesta de Sócrates? Claro, cuando él dice, solo sé que no sé nada, parece que está diciendo que no hay, como los sofistas, que no hay verdad alguna que se pueda conocer, que no existe la verdad, que lo único que podemos saber es que no sabemos nada, que no sabemos nada de nada, que por lo tanto vale cualquier cosa. Pero la diferencia de Sócrates con los sofistas, que lo acerca a Platón y Aristóteles, es que él no renuncia a encontrar esa verdad. Él tiene esperanza, esto ya es una interpretación un poco mía, pero bueno, él tiene la esperanza, este concepto de la esperanza, tal como lo estoy ahora utilizando, lo he tomado del Byung-Chul Han, porque él tiene un libro que trata sobre justamente la esperanza, como algo que en nuestra sociedad se ha perdido y que es necesario volver a recobrar. ¿La esperanza en qué? En que esa verdad se puede encontrar. Lo cual no quiere decir que se llegue a encontrar, lo cual no quiere decir que esa verdad esté ahí y un día pueda ser encontrada, sino en que nos vamos a esforzar, dice Sócrates, por intentar entre todos, a pesar de que todos tengamos opiniones distintas sobre todo, a pesar de eso, nos vamos a esforzar por encontrar algún punto de acuerdo, que es lo que él llama la verdad. La verdad sería conseguir que entre personas que inevitablemente piensan de forma diferente, porque es imposible que todos pensemos igual, porque todos somos diferentes, a pesar de que todos pensamos de modo diferente, nos esforzamos por encontrar un acuerdo. Es lo que él llama el método dialéctico, es decir, es utilizar el diálogo, la conversación, el razonamiento compartido para, entre todos, aproximarnos, y si no aproximarnos, tener la esperanza de que lo podemos hacer, a una verdad común, a un entendimiento, de que nos podamos entender. En el texto en el que habla de la tiranía de la verdad, ahora lo miraremos, lo leeremos un poquillo, los párrafos más interesantes que yo he subrayado, pues justamente en el texto dice la autora que lo que Sócrates propone no es una verdad, sino que propone abrir un espacio, lo que para los griegos era el agua, ese espacio abierto donde ellos se encontraban y discutían
de todos los asuntos que les incumbían, ¿no? Y al fin y al cabo eso era lo que hacía, esa era la forma de filosofar de Sócrates, salir de casa, ir al ágora y preguntar a todo el mundo con el que se encontraba, y que si quería pues polemizar, preguntarle sobre todo, ¿qué es la justicia para ti? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la valentía? Es decir, él lo que proponía era, oye, y a él le decían, ¿y tú qué opinas? Dice, yo solo sé que no sé nada, vamos a ver, mi opinión vale tanto como la tuya, es decir, no vale nada. Vamos a ver si desde tu opinión, que no vale nada, y desde la mía, que no vale nada, vamos a ver si conseguimos alcanzar una verdad más interesante. Bien, como ya lo tenemos preparado, os voy a decir otra cosilla, pero como ya lo tenemos preparado esto, leemos un poquillo esos fragmentos que yo considero que son interesantes del artículo. Simplemente enchufa. Simplemente, es eso de simplemente. Bien, es este, ¿no? Vale. Simplemente se tendría que haber. Era sencillo. Ahora, vale. Bien, sí, era así. Vale, pues lo he traído aquí para que lo podamos leer entre todos. No, pero es que me está calentándose la bombilla. Bien. Sí, se puede. Luis Ángel, apagamos la luz un poco para que se vea mejor. ¿O se ve? No. Vale. No, bien, está así, ¿no? Sí. Dice el texto: el fin del mundo, la tiranía de la verdad. Dice, en la cronología de la posverdad, bueno, aquí aparece un nombre distinto. Yo todo el rato os he estado diciendo que había tres posturas. Una que decía que no existe la verdad, escepticismo. Otra que decía que existe la verdad, ¿vale? Pues, la verdad. Y otra que decía que la verdad hay que buscarla, pero también es algo que podemos tener la esperanza de entre todos conseguir. Pero aquí aparece la palabra posverdad. Esta palabra es nueva. Es nueva. Es un enfoque sobre la verdad que no había aparecido nunca hasta nuestros días. Vamos a decir, hasta el siglo XXI. Por ser esquemáticos. ¿Qué es la posverdad? Es otra forma de entender la verdad que no es las tres que yo os he mencionado. Luego, cuando acabe de leer esto, pues insistiremos. Pero al principio habla de qué es la posverdad. Dice, en la cronología de la posverdad suele repetirse como episodio inaugural la célebre rueda de prensa del 22 de enero, donde el portavoz del presidente Trump, una chica acorralada frente a una mentira flagrante, contestó que ya no mentía, sino que ofrecía hechos alternativos. Bueno, la posverdad es una forma de decir, no es que yo conozca la verdad, sino que yo sé la verdad, la que a mí me interesa. La que se aproxima a mis deseos. E intento que esa verdad, que es la mía, porque claro, Platón no busca su verdad, en eso hay que reconocérselo. Él busca una verdad que es la de todos. Lo conseguirá o no, pero él lo que pretende es, muy honestamente, pretende llegar a una verdad en la que todos estemos de acuerdo. Es decir, una verdad universal. En eso es honesto. Lo conseguirá o no, pero es honesto. Ahora no. Ahora de lo que se trata no es de buscar una verdad que todos podamos compartir, en la que todos estemos de acuerdo, sino simplemente de imponer tu verdad, la tuya, con el objetivo de
pues conseguir poder, influencia, vender más cosas o lo que sea. Sino que ofrecía hechos alternativos. Como decir, tu realidad es una, pero mi realidad es otra. Ya está. Y aquí, pues, no vamos a discutir. ¿Cuál de las dos realidades va a imponer? Pues la del más fuerte. Sino que ofrecía hechos alternativos. No se trataba de un lapsus, de un error, ¿no? Unas horas antes, cuando en la ceremonia de toma de posesión se había puesto a llover, el propio Trump había replicado con sencillez: no llueve. Va lloviendo a cántaros y él dice: no llueve. Hecho alternativo. Esa es mi realidad. La vuestra es otra. ¿Cuál de las dos aceptamos? No es la, entonces, en este caso, en la posverdad, no gobierna, no se acepta la más convincente, sino que se acepta aquella que por alguna razón, algún motivo, está más cerca de tus deseos, de tus intereses. Yo lo veo muy bien, como soy un gran aficionado al fútbol, yo como aficionado del Real Madrid... Y catalán. Bueno, eso da igual, eso da lo mismo, porque lo cierto es que sé que como aficionado al Real Madrid, todo lo que favorece a mi equipo es verdadero, y todo lo que le perjudica, falso. Así de claro. Lo que para uno del Barça es penalti flagrante, para mí es ni la toca. Y es así. La verdad tiene que ver con cuestiones de carácter emocional, de sumarse a esa verdad o retirarse de ella porque no va contigo. No hay un intento de argumentar ni razonar. Yo no voy a razonar con el del Barcelona si es penalti o no. Está loco, simplemente. Es un demente, es un interesado. No quiero saber nada de eso. Yo tengo la mía y con esa verdad vivo. Con esa verdad indiscutible me constituye, ¿no? Mi identidad. El hombre más poderoso del mundo decía que no llovía. Si a mí el señor, ¿cómo se llama este? Florentino, me dice que no llueve, yo digo, pues no llueve. ¿Entendés? Eso es la posverdad. El hombre más poderoso del mundo decía que no llovía bajo la lluvia, y miles de personas que se habían cobijado bajo los paraguas, claro, eran todos pues cercanos a él, ¿no? Empezaron a cerrarlos, lo que reveló una lealtad que ya no provenía de la convicción, del convencimiento, de la argumentación, del razonamiento, sino de algo más siniestro, la rendición, el rendirse a una idea, ¿no? Es decir, mira, lo que tú quieras, lo que tú me digas, Mbappé, ¿vale? Soy tuyo, soy tu siervo, ¿de acuerdo? Nacía la era de la posverdad. Marian Martínez Bascuñán explica cómo en menos de una década ese mundo que entonces nos pareció delirante se ha vuelto familiar. Esto, a lo que voy a leer ahora de la autora, me parece muy cercano cuando oímos una tertulia de esas políticas, ¿no? Donde hay esas discusiones tremendas, ¿no? Donde nadie se escucha, todo el mundo tiene su planteamiento previo y ahí lo sostiene, pase lo que pase, ¿no? Dice, ya no pensamos, nos alineamos, no argumentamos, compartimos, no dudamos, confirmamos. Mentir de manera indiscriminada ya no tiene como objetivo hacer que las personas crean en una mentira específica, sino hacer que nadie crea nada en absoluto. Bueno, aquí aparece la palabra mentir. Cuando Trump dice que no llueve, él no está mintiendo. Esa es su verdad. Pero está mintiendo. No, porque en la posverdad no existe la realidad. No existe la realidad objetiva. Tú creerás que sí, pero en el mundo de la posverdad la realidad objetiva no existe. Ya lo dijo Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Pero llueve, eso es objetivo. No, en el reino de la posverdad ya no hay hechos, solo interpretaciones. Y lo cierto es que todo el mundo cerró el paraguas diciendo, pues es verdad, no llueve.
Es así. Eso es lo que define el reino de la posverdad. Es muy curioso. La verdad es que es sorprendente. Es incluso atenta contra el sentido común. Es cierto. Yo creo que peligroso, Hombre, claro. Y peligroso. Y peligroso. Porque si uno ya se olvida de la realidad y vive en su realidad, la cosa, pues sí, puede ser peligrosa. Pero bueno, todo es discutible, filosóficamente todo es discutible. A ver, el texto se titula La tiranía de la verdad. Y ojo con lo que estáis diciendo. Porque Platón, pero ya no solamente Platón, ¿cuál es el peligro? Ya no de la posverdad, sino de la verdad. En el siglo XX tuvimos dos totalitarismos, el fascismo y el comunismo. Y ambos totalitarismos se basaban en la convicción de que conocían cómo era la realidad objetiva y por eso tenían la verdad. Y en cuanto que tenían la verdad porque conocían la realidad, porque claro, sí, si hablamos de llueve o no llueve, vale, eso es muy fácil de adivinar, pero en términos políticos es la cosa más complicada. Si conocemos la realidad, entonces, a ver quién va a decir que 2 más 2 no es igual a 4. Y eso es la tiranía de la verdad. Si yo digo que la realidad la conozco, entonces, ¿cómo no voy a imponerlo? Igual que el rey filósofo de Platón imponía su idea del bien, pues el señor Stalin, su materialismo o los fascistas con sus teorías del superhombre. ¿Cómo no vamos a imponer esa verdad si es un reflejo de la auténtica realidad? Claro, ¿qué es peor? El que uno imponga una verdad que cree que es la verdad objetiva, real, o que uno imponga su verdad. No, eso hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué es peor? Que uno imponga eso. En el fondo es lo mismo. No deja de ser lo mismo. Que tú impongas una ideología, que crees que es la ideología que realmente es verdadera, que es la verdad, o que impongas una ideología que es la tuya, en términos prácticos es lo mismo, ¿no? Es la misma tiranía, ¿o no? Es una imposición. No deja de ser una imposición, pero la cuestión está en que tampoco es exactamente lo mismo. Si fuera lo mismo tendría el mismo nombre. Bien, sigo leyendo. Hay una diferencia, eso sí hay una diferencia. Contra el que cree tener la verdad, contra ese se puede, si crees que está equivocado, se puede contraargumentar. Se puede razonar y decir, oye, creo que en esto te equivocas, las cosas no son así como tú dices, sino que son de otra manera. Pero contra el que dice, no, yo no digo que eso sea la verdad, yo lo que digo es que esa es mi verdad. A ver cómo contraargumentas o cómo intentas contradecir a alguien que ya da por hecho que es su verdad, y a mí, que nadie me venga diciendo que estoy equivocado por ser del Real Madrid, ¿entendéis? Imposible. Jamás me van a demostrar que el Real Madrid es peor que el Barcelona, jamás. Ya me pueden poner millones de pruebas encima de la mesa intentándome demostrar lo contrario. Es mi Y al verdad. contrario tampoco. A alguien del Barça jamás le vas a demostrar lo contrario. Claro, luego, en una sociedad donde ya, por eso dicen que en una sociedad como la nuestra, hemos desistido de razonar. Es lo que dice ahí, ¿no? Al principio. Dice, ya no pensamos, nos alineamos. Yo me hago del Madrid y tú te haces del Barcelona.
da igual, la cuestión es de ser de uno o de otro. No argumentamos, compartimos. Yo comparto mi sentimiento madridista, no lo argumento. Pero que eso que trae discusiones, eso es lo que trae la discusión entre la sociedad. No. Porque si no respetamos la verdad del otro, siempre habrá enfrentamientos. Claro. La persona que dice, vamos a buscar la verdad, no es la mía ni la tuya. Entonces, eso es respetar la verdad de los demás y no habrá enfrentamientos sobre la verdad. Ahí está. Eso es lo positivo. Digo la de Machado. Dime. No te quedes ahí, hombre. No sabes bien. Bien, sigo leyendo. Dice, la verdad misma se ha vuelto irrelevante. Qué más rara. Que ser de una postura o tener una ideología o tener otra. Da lo mismo. No se va... Más que a discutir, a lo que nos lleva es a pelearnos. Es cierto, en cierto modo, este ensayo se parece a la estrategia de aquel cartel que tenía Billy Wilder en su despacho y que dice que miraba cuando se bloqueaba ante alguna decisión. ¿Cómo lo haría Lubitsch? Para restaurar esta textura de la realidad, Martínez Bascuñán repasa buena parte de los episodios de esta última década, desde el ascenso de los populismos europeos, pasando por el Brexit, la guerra de Ucrania, el feudalismo de los tecnopro, que no sé lo que es, o la decadencia de la prensa, aplicando de igual modo el pensamiento de la gran teórica alemana. ¿Qué diría Hannah Arendt? Pero aquí tiene más interés la primera parte del ensayo, casi meramente teórica, que la segunda, más periodística y acorde con la trayectoria profesional del autor. Las ideas importantes, como casi siempre, más que soluciones mágicas, ofrecen estrategias para reconducir un diálogo mal planteado, cuyo problema esencial ha sido establecer como opuestos los conceptos de verdad y opinión. Es decir, y ahí vamos a Sócrates. Los sofistas dicen, las opiniones no valen de nada. Platón dice, la verdad tiene el máximo valor. Sócrates, ¿qué es lo que dice? Las opiniones y la verdad no están tan enfrentadas. Porque en un diálogo donde gente con distintas opiniones comienzan a conversar, comienzan a razonar, esas opiniones que en principio no valen nada, dentro de una conversación, dentro de un diálogo, permiten construir o aproximarnos a una verdad común. Luego, la opinión lleva a la verdad. La conversación, el esfuerzo por superar nuestras particularidades, nuestras opiniones singulares, e intentar escuchar al otro, ver lo que el otro dice, intentar ver qué es lo que hay en la opinión del otro que me pueda servir o en lo que yo pueda coincidir, eso es lo que permite ir de la opinión, que es el punto de partida, a intentar alcanzar una verdad que siempre será una verdad aproximada, una verdad provisional, evidentemente porque ese diálogo es interminable, porque el mundo en el que vivimos es también un mundo que está en constante movimiento y por lo tanto nuestras opiniones también cambian, también se modifican con el movimiento de lo real, ¿no? Esta antinomia entre verdad y opinión, en absoluto casual, procede también de una herida histórica relatada por Arendt, la de Platón. Ahí está, ¿no? Cuando se aleja del ágora tras la muerte y juicio de Sócrates y funda la academia para imponer una verdad única que le proteja de los vaivenes de la opinión. Fijaos lo que hace Platón. Cuando la democracia condena injustamente a Sócrates, él se lleva tal decepción que reniega de la democracia, se va de Atenas y fuera de Atenas, es decir, renuncia a seguir el diálogo. Esa es la verdad. Sócrates, Platón, renuncia a continuar el diálogo. Les da un golpe sobre la mesa, como se dice, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Ya esto no tiene posibilidades de continuidad.
yo me largo y sin dialogar con nadie, sin escuchar a nadie. Porque todo diálogo y toda conversación, toda opinión que venga, que no sea la mía, va a perturbar mi razonamiento, la pureza de mi razonamiento, porque soy tan listo que yo mismo, por mí mismo, soy capaz de encontrar la verdad si no hay nadie que me incomode, ¿no? Eso es la solución que busca Platón. Se acabó el diálogo. La verdad no se puede encontrar mediante el diálogo. Ese deseo de una tiranía de la verdad a manos de los filósofos, porque es lo que propone Platón, hace que la política pierda su propia esencia, que es la vocación de pluralidad, su fe en que se puede, su fe, su esperanza, es la esperanza de la que decía antes, el tener esperanza de que se puede hacer lo justo, no mi justicia, sino lo justo para todos, en el seno del desacuerdo. Bueno, lo dejo aquí, porque yo creo que hasta aquí es la parte que más me interesaba proponer hoy. Y efectivamente ahí aparece la noción de política. La política, tal como la entiende Sócrates, para los griegos politeia es el régimen de los iguales. Es decir, que unos podrán ser guerreros, otros trabajadores, otros funcionarios, escribas o que sea, pero es el régimen de los iguales. En la polis, todos los ciudadanos se tratan entre sí como miembros de igual derecho dentro de una misma comunidad. Eso implica que todos esos ciudadanos que se relacionan entre sí en un nivel de horizontalidad, donde no hay ninguna verticalidad, ninguna jerarquía, claro, son iguales, pero encima piensan todos diferentes. Y la política es la ciencia de conseguir, según Sócrates y según la autora, de conseguir que de ese desacuerdo, ya que es necesario la convivencia, Platón hace algo horrible, que es decir, ya no convivo, me voy. Eso, desde un punto de vista de los griegos, lo veían como un sujeto, como un loco. ¿Cómo es que te vas? Fijaos que para los griegos la pena más horrible a la que se les podía condenar era al ostracismo, es decir, a la soledad, ¿no? A expulsarlos de la ciudad. Porque para ellos el ser miembros de la polis y por tanto estar en esa convivencia en régimen de igualdad ciudadana, para ellos era lo que les daba su identidad. Todos eran distintos y la política es el arte de conseguir que en el desacuerdo, en las diferencias, se pueda hacer algo que permita una cierta armonía en esa convivencia de gente diferente. El próximo día hemos visto cuál es Platón, la solución de Platón, es esa tiranía de la verdad. Aristóteles se da cuenta del asunto. Y el próximo día veremos cuál es la solución aristotélica, que Aristóteles es mucho más fino a la hora de observar la sociedad y ver los posibles obstáculos y las posibles salidas que esa necesidad de convivencia puede tener. Pues muchas gracias por vuestra atención.